Hola, buenas a todos. Vamos a hablar un poco de qué es un plan director de seguridad, ¿no? Oye, cómo vamos a proteger una startup y lo difícil lo que hemos visto en todas las charlas. Hay tantos vectores de ataque que es casi imposible securizar por completo una compañía, ¿no? Pero sí que hay una estrategia y dentro de esa estrategia que hay que presentar a un comité ejecutivo hay que poner un plan director a 2 o 3 años, ¿no? Entonces, os voy a comentar un poco cómo sería cuando llegas a una compañía. Ya no solo es una startup, sino es cualquier otro tipo de compañía más grande. Da igual el tamaño, pero lo más importante es ver cómo se hace una primera evaluación de ciberseguridad, cómo creo y planteo un plan director, cómo se planifica esa serie de proyectos, ¿no? Al final hay que escoger entre 15, 20 proyectos más o menos que puedas desarrollar en 2 o 3 años para securizarlo y cómo voy a conseguir que eso funcione, sea efectivo y la inversión que hemos hecho a nivel de compañía sea algo que consigamos proteger, ¿no? La primera evaluación de seguridad, cuando llegamos a una compañía que no tiene nada, ¿no? Que como es casi todas las startups, lo que tenemos que hacer es hacer un análisis inicial, ¿no? Ver el estado actual en el que está la compañía, si tiene algo de ciberseguridad o no, si tiene algún elemento de ciber. Entonces se hace un análisis que es lo que denominamos el ASIS, que es el estado actual. Ahí tenemos que fijar un horizonte temporal en el que tenemos que decir 2 o 3 años, por poner un ejemplo, ¿no? Oye, un plan director no se puede realizar en menos tiempo porque necesitan montar un equipo, seleccionar los proyectos, buscar un presupuesto anual que cubra tanto el equipo como los proyectos y lo que vas a invertir en diferentes tecnologías. Y luego lo más importante es esa evaluación continua que nos va a permitir ver si lo que estamos integrando y implantando tiene sentido en la organización. ¿Cuál es el objetivo? Llegar de una SIS a un to be, a un estado futuro. A los 2 o 3 años voy a decir, oye, mi nivel de madurez en ciberseguridad es diferente a cuando empecé todo esto, ¿no? Dentro de esa primera evaluación de seguridad, lo más normal es que cuando lleguéis a una startup tecnológica, por mucho que esté despuntando y vaya a ser un unicornio, la mayoría de ellos no tiene un plan director prefijado, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación inicial y te dicen, oye, monta el departamento de ciberseguridad de cero, este es tu presupuesto y me tienes que decir qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, para esto sí que hay una serie de herramientas que van a ayudarnos a hacer esa evaluación inicial, independientemente de que nos reunamos con el CTO, con el CIO, con gente del comité, con gente de diferentes departamentos de tecnología y hagamos un poco la foto inicial. Sí que con esas herramientas nos va a ayudar a poder evaluar todo esto. Dentro de la primera evaluación hay una herramienta que es la típica, ¿no? O sea, hay un meme que sale siempre en LinkedIn, ¿no? Cuando se habla de ciberseguridad son los SIC-like questionnaires. Cuando tú estás trabajando en una compañía de ya no solo startups, sino multinacionales y trabajas en el departamento de ciberseguridad, nos pensamos que somos Mr. Robot, ¿no? Y que estamos hackeando sistemas, pero la mayoría de las veces estamos respondiendo cuestionarios de seguridad. Esos son los SIC-like questionnaires. ¿Qué es lo que nos interesa cuando estamos en una startup y firmamos un acuerdo con una compañía grande que cotiza en Nasdaq o en IBEX 35? Nos mandan un SIC-like questionnaire y te dicen, necesito que tengas todas estas medidas implementadas. ¿Y qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Cuál es el estatus de la mayoría de las compañías? Es que no tienen nada. Entonces, directamente, pues no te firman el acuerdo, llega el de ventas cabreado, no hemos firmado nada y no tenemos una venta de $1 millón, ¿no? Como me ha sucedido a mí. A raíz de eso y de hacer esa evaluación inicial, pues nos podemos apoyar en ciertas herramientas que están ahí, ¿no? Las podemos descargar y son gratuitas, como puede ser el NIST. El NIST es un estándar americano y tiene el NIST CSF, ¿no? Eso nos ayuda, está online, lo podemos descargar y nos ayuda a hacer una primera evaluación, ¿no? En la que vamos a identificar qué necesitamos proteger, cómo lo vamos a detectar y cómo vamos a responder frente a ataques y cómo podemos recuperarnos, ¿no? En las charlas de hoy habéis visto que hay ciberincidentes, que necesitamos protegernos y tenemos que tener poco procedimentado todo esto para saber qué hacer en el caso de un incidente. Con estas herramientas de NIST, de CSF y con el CIS
El CIS es otra herramienta que muchos de vosotros la escucharéis cuando hablamos en entornos de IT, ¿no? Que nos dicen, oye, en el data center que tenemos en Azure, en AWS o en Google Cloud, nos están pidiendo que tenemos que tener un 80% de cumplimiento del CIS. Esto a nivel de hardening de las máquinas. Tenemos 500 o 1000 máquinas virtuales, pero en nuestro nivel de cumplimiento con el CIS es el 27%. Entonces, a nivel cumplimiento normativo, nos suelen exigir que sea por encima del 70 o 80%. Esto quiere decir que hay que marear a los DevOps, hay que marear a la gente de desarrollo, que las imágenes de los contenedores que estamos levantando tienen que tener estas medidas de seguridad implementadas. Al final, con estas herramientas de primera evaluación de ciberseguridad más el CIS, un poco lo que vamos a ver es todas esas ventajas que nos va a ayudar, ¿no? Un poco a poner el horizonte y a saber hacia dónde tenemos que ir. Esto, evidentemente, es un trabajo bastante complejo, ¿no? Cuando llegas a una startup que ya tiene su plataforma online, está vendiendo suscripciones SaaS, tiene miles de clientes y tienes cientos de máquinas virtuales y diferentes data centers repartidos por toda la geografía mundial, ¿no? Es complejo, ¿no? Hacer ese análisis del CIS de hardening, porque ya no solo el departamento de ciber tiene que implicar y hacer un esfuerzo muy grande, sino que tenemos que mandar trabajo a la gente de producto, de ingeniería, a la gente de backend, y tienen que implicarse en que las imágenes que estemos utilizando sean lo más seguras posibles. Al final, con esta primera evaluación, lo que hacemos es una foto, ¿no? Para entender cuál es el estado del nivel de madurez que tenemos en la compañía. Para esta primera evaluación, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los activos. Un activo de la compañía es un portátil, un teléfono móvil de la compañía. Eso es también lo tenemos que tener identificado, ¿no? Luego, a raíz de todo eso, hay ciertas medidas que para esa primera evaluación nos las exigen, ¿no? Oye, nos exigen que tengamos un doble factor de autenticación, un MFA, en todas las plataformas. Pero ahí viene otro problema, y es, llegas a la compañía, montas ciberseguridad y hablas con el de marketing. ¿Cuántas plataformas SaaS tienes? Ah, pues tengo 30. ¿Cuántas plataformas SaaS tiene el de ingeniería? Ah, pues yo uso 36 proveedores SaaS. En cada uno tengo un servicio. Entonces, la tarea ardua y compleja de ciberseguridad es unificar todo eso, tener detectados esos activos. Oye, tengo 100 plataformas SaaS, 20 para producto, 20 para marketing, 10 para financiero. A todo eso intentar ponerle un doble factor de autenticación, un MFA. Y luego es muy importante que según va evolucionando el nivel de madurez de la compañía, vayamos creando un SGSI, ¿no? Esto es un sistema de gestión de seguridad de la información. Si vamos a firmar acuerdos ya con compañías de tamaño medio o ya multinacionales, nos van a requerir, oye, me gusta mucho tu producto, quiero contratar tu plataforma, pero quiero que tengas la ISO 27001. Y eso, pues desgraciadamente, no se hace en un mes, ¿no? Hay que montar un SGSI, hacer políticas, procedimientos, tenemos que tener una política para backups, una política para rotación de claves, el control de accesos, y tener identificados los usuarios, montar una gestión de identidades. Todo eso al final nos lleva a que podamos empezar a arrancar todo este análisis que nos va a ayudar a elevar el nivel de madurez. También es muy importante la postura de seguridad en la nube. ¿Cuántas cloud públicas está utilizando la compañía? Ah, pues tenemos un proyecto que está en Google Cloud, otro está en AWS y otro en Azure. Entonces, la primera pregunta es, cuando llegas a un equipo de ingeniería y dices, oye, ¿y quién accede a cuál de ellos? ¿Y qué permisos tienen? Entonces, ahí viene también la importancia que está tomando hoy en día es la gestión de identidades, lo que denominan IAM. Con todo eso podemos empezar a vislumbrar, con todos estos puntos podemos empezar a darnos cuenta de en qué punto está la compañía, qué necesitamos securizar, y nos empieza a ayudar a lo que vamos a empezar a crear. Dentro de la primera evaluación, estas preguntas claves parecen muy sencillas, pero no las suelen saber responder, ¿no? O sea, a nivel de protección de datos, tú le preguntas al VP de ingeniería de la compañía multinacional, oye, ¿cómo manejas los datos sensibles de los clientes? ¿Cómo los utilizan vuestros servidores de backend? Cuando tú lanzas un script en esta máquina y le pasas los datos a la base de datos, ¿por dónde está pasando? ¿Por qué data center?
¿Qué redes? ¿Qué subredes? Esta pregunta ya os digo que no me la han sabido responder nunca. Entonces, esto lleva a un análisis que hay que analizar con los diferentes departamentos de ingeniería, backend, desarrollo y tenerlo claro, porque ¿cómo vamos a proteger algo que no sabemos por dónde viene, ¿no? Muchas veces yo me he encontrado en base de datos que de repente se llena de cosas, de procesos que hay automatizados que nadie recuerda en qué servidor de los 500 que tengo desplegado está, se lanza un script y te borra la base de datos. Y dices, muy bien, ¿y qué máquina ha sido de las 500? Esto es algo habitual, ¿no? Entonces, con todos estos sistemas y con este análisis previo vamos a saber un poco qué herramientas necesitamos para protegernos. Hablando de protección de datos, ahora hay, aparte de la postura de seguridad, que es el CSPM, ahora existe otro concepto que es DSPM, es la postura de seguridad del dato. Entonces, esas herramientas nos ayudarán. Luego, el control de accesos de gestión de identidad. Esto parece muy sencillo, ¿no? El IAM, pero no es tan sencillo. Cuando alguien entra en una compañía nueva, te dice, vale, vas a entrar en el departamento de marketing y el día 1 estás esperando con tu portátil, te dan tus claves, luego te dan acceso a Salesforce, te dan acceso a Google, te dan acceso a 20 herramientas que vas a utilizar, pero ese onboarding te llega tarde. Estás una semana pidiendo accesos, no te los dan porque no está el ticket se ha perdido, tienes que llevar al manager. Al final, todo eso se automatiza con gestión de identidades. En la parte de IAM ahora hay mucho empuje porque siempre ha sido uno de los proyectos que se ha puesto en cola, ¿no? Los CISOs y los directores de ciberseguridad lo ponían atrás en el vagón porque son complejos, son muy difíciles de implementar porque tienes que controlar todas las aplicaciones que hay corporativas. Entonces, claro, son muchas integraciones, tienes que crear flujos de automatización, tener claro cuál es el ciclo de vida de la identidad, desde que un empleado entra en la empresa o se mueve de departamento y hace un crossboarding o hace un offboarding y se va de la compañía, ¿no? Todo eso al final es muy importante tenerlo claro para poder detectar qué herramientas necesito. Igual que con la respuesta a incidentes o el plan de recuperación. El típico DRP y BCP que te llega en el sigla y questionnaire, ¿tienes DRP y BCP? Y dices, ¿qué es eso? ¿No? O sea, y es sencillo, ¿cuál es el plan de disaster recovery? O sea, si tu data center, por lo que sea, está en AWS en Londres y dices, está seguro, está en AWS, es el mejor fabricante, o en Azure. Pero ¿qué pasa si se quema ese data center? Necesito tener una plataforma idéntica a la que tengo, pero en vez de estar en AWS Londres, pues la quiero en el norte de Virginia, para que esté al otro lado. Eso es un plan de DRP y BCP en la que no solo a nivel de data center, sino que también eso luego se extrapola a otros departamentos. ¿Qué pasa si en la oficina en la que estoy, como ha pasado en muchas compañías, se quema? ¿Y qué tiene que hacer el departamento de marketing? ¿Cómo teletrabaja el departamento financiero? Eso al final es un plan que se redacta y es un plan que lo tienen que tener claro todos los departamentos. Oye, ¿qué pasa si hay pandemia, no? Yo trabajé en una multinacional en la que ese plan no lo tenía nadie escrito, nosotros sí. Entonces, a raíz de eso salieron cientos de proyectos después de COVID. ¿Por qué? Teníamos un plan muy bien descrito para multinacionales de más de 10.000 empleados de cómo tienen que actuar en caso de una pandemia. Y es que fue curioso porque estaba hecho como si fuese a llegar el COVID detrás. Y se adaptaba perfecto. Simplemente cambiaron pandemia por COVID-19 y funcionó. En la creación del plan de ciberseguridad, nosotros obviamente siempre vamos a ir y vamos a decir, oye, fabricantes de primer nivel, pues quiero todos estos que están en el cuadrante de Gartner, quiero los mejores fabricantes, los que usen la IA, la inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el problema, no? Y es que necesito un presupuesto y está el comité ejecutivo. Dices, oye, necesito, en 2-3 años que hago el plan director de seguridad, necesito 1,2, 1,3, 1,4 millones, necesito 5 personas, estas son de GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, el Red Team y el Blue Team y esta gente de arquitectura. Y necesito montar estos 20 proyectos con todas estas tecnologías que ahora os detallo un poco. Hay que convencerlos, ¿no? El comité ejecutivo no suele poner dinero hasta que ya ha pasado un incidente y probablemente lleguemos tarde y la empresa pues ya no pueda seguir adelante. Lo que comentaban en otra charla, ¿no?
te roban la base de datos y la venden en la dark web, ¿cuánto vale eso? Pues la multa de la GDPR es un 3% de lo que factura la compañía. Si nos vamos a una compañía que factura 400 millones de euros, pues echar el cálculo. Hay veces que, desgraciadamente, todo esto no se ha tenido en cuenta, no hay un plan claro y viene el problema después. Dentro de esta creación para llegar de la SIS al to be, venga, nos vamos a fijar 2 o 3 años. Es lo típico, no es lo normal. Después de esos 2 o 3 años, todos los proyectos que hemos implementado tienen lo que se denomina el BAU, ¿no? El Business as Usual. Tengo que seguir dándole servicio y soporte con mi gente de ciberseguridad que va a estar sincronizada para que te funcione el WAF, te funcione el EDR, el SIEM, la parte de IAM. Todos esos proyectos nos llegan, los implantas y dices, bueno, recogemos que nos vamos. No. Aquí hay que quedarse y hacer toda esa parte de BAU, que es mantener todas esas plataformas y que tenga sentido lo que estoy protegiendo. Cosa que, por desgracia, muchos partners llegan, te lo instalan y se van. Entonces luego tienes plataformas multimillonarias que nadie sabe usar. Dentro de la creación del plan tenemos que tener claro qué tecnologías vamos a implementar, cuál es el equipo mínimo de ciberseguridad que necesito. Aquí sí que os recomiendo que siempre no cerréis o sea, si necesitáis 5 personas, siempre pedid de 5 a 10, porque nunca sabes si vas a tener suficiente. ¿Por qué? Porque no lo has empezado a integrar. Entonces, no es lo mismo integrar un EDR en una empresa que cuando tú lo solicitas tiene 100 empleados, que de repente cuando te han dado el presupuesto tiene 1000. Entonces, eso es lo que pasa en una startup. Tienes que pensar siempre a largo plazo cuánto vas a necesitar para poder ajustar el presupuesto y que sea algo realista que te permita hacer tu plan, ¿no? Conseguir tu plan. Importante, de lo más complicado es ya no solo el presupuesto y convencer al comité ejecutivo, sino es colaboración entre departamentos. ¿Qué pasa? Llegan los de ciberseguridad, llegan los pesados. Oye, necesito que cambien las claves de todas tus máquinas en marketing. Ah, pues eso es que usamos todos la misma. Pues mal. Es que no podemos cambiar las claves. No, pues las tienes que cambiar según el procedimiento del SGSI, las tienes que cambiar cada 90 días. Entonces, los de ciberseguridad, por desgracia, siempre estamos mal vistos porque somos los que perseguimos al resto de departamentos para que hagan las cosas de una determinada forma, que es una forma más segura. Oye, ¿cómo estás enviando las nóminas a los clientes? Ah, pues lo hago así, lo adjunto y las mando. Pero ¿estás poniendo clave al Excel o estás anonimizando los datos? Ah, no, lo adjunto y lo mando. Digo, y si te equivocas de destinatario, cosa que por desgracia pasa mucho. Entonces, la colaboración de departamentos es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Con lo que se denomina el Security Training and Awareness. Vamos a dar formación continua a los empleados. ¿Qué es un phishing? ¿Qué es una suplantación del CEO? ¿O qué es un ataque ransomware? Si los empleados lo tienen claro, al final solo es el vector más vulnerable, los empleados de una compañía. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe de tecnología, hay gente que utiliza el email, el Word, el Excel y ya está. Y no quiere saber nada más de la tecnología porque no lo necesita. Pero todos los días lee los emails y ve el link en la que, oye, te va a regalar Sánchez Romero un jamón de 5J porque hay un sorteo de Navidad. Y en esas campañas ficticias que se hacen, que yo he hecho muchas, pica el 70 o el 80% de la compañía, porque todos dicen, me van a regalar un jamón y una cesta de Navidad valorada en 500 euros. Pues todos pinchan en el link sin mirar que el link redirige a una URL que es fake. Al final, lo que es la seguridad la tenéis que plantear un 360. Y un 360 me refiero a que hay 1000 vectores de ataque, pero necesitamos... Yo esto lo planteo siempre de la misma forma porque creo que es como yo se lo puedo explicar a un comité ejecutivo que no tienen ni idea de tecnología ni les importa, solo te van a mirar los números de lo que vale montar esto a 3 años, pero siempre lo planteo como una especie de escalera, ¿no? Y es, el atacante, ¿qué va a hacer? Intentar atacar los portátiles de la compañía. Sobre todo esto a raíz del COVID con el teletrabajo. La gente no estaba preparada, los mandaron a casa
compraron más licencias del firewall para tener VPNs y ya está. O empezaron a hacer accesos a través de Internet y dijeron, pues ya estamos cubiertos. No, porque están en su wifi corporativo de casa, ¿no? Entonces, con todas estas tecnologías lo que hacemos es intentar, lo primero, proteger los activos de la compañía, que es el laptop corporativo que tienen los empleados. ¿Cómo lo protejo? Aunque estén en el wifi de su casa, pues todos los portales le pongo un doble factor de autenticación o le puedo poner un single sign-on, el SSO. Todo lo que se autentique va con la cuenta de Microsoft o de Google, con lo cual ahí ya quitas un vector de ataque, porque a esa cuenta le has puesto un MFA, un doble factor de autenticación. Y luego está el EDR, lo que comentaban en la charla anterior. El EDR lo que te hace es controlar que en tu equipo no te entre un ransomware. Lo que hace es analiza el comportamiento de los procesos de tu equipo y es capaz de neutralizarlo. ¿Por qué? Porque ya no es como antes, ¿no? que era un antivirus y tenías que descargarte las firmas todos los días, el equipo se te quedaba colgado mientras se actualizaba. Ahora es todo dinámico y más o menos está en un ratio entre un 2 y un 3% de consumo de CPU cuando te está analizando los procesos, que son muy poco y lo que ganamos es mucho, ¿no? Después de esa protección de lo que es el asset corporativo, el laptop, saltamos a aplicaciones corporativas. ¿Qué pasa? Que muchas son en cloud, otras están en data center on-prem, pero tenemos que darle un poco de seguridad. Entonces ahí vienen los conceptos de Zero Trust, de CASB, que es Zero Trust es un poco un pensamiento, ¿no? Cómo tenemos que ir haciendo todo hacia un único punto. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a intentar que la arquitectura que vayamos montando de ciberseguridad lo cumpla. Luego el CASB es el Cloud Access Security Broker. Lo que hace es canalizas todo el tráfico de los portátiles, de los ordenadores que hay en las compañías, a través de un único punto, hace de gateway y ahí analizas el tráfico. ¿Qué me vale esto para poder cortar qué ordenadores van a poder acceder a servicios corporativos o no? Oye, pues solo quiero que accedan a través de la IP del proxy, del Cloud Access Broker, y el resto no lo voy a permitir. ¿Para qué? Para que alguien no entre en nuestros recursos corporativos desde una IP porque se está haciendo el hacker y se ha instalado el Onion en su equipo y te quiere saltar ahí, ¿no? Pues todo eso lo vamos a quitar. Después, ¿hacia dónde vamos? Desde las aplicaciones corporativas saltamos al data center, ¿no? Puede ser on-prem o puede ser cloud. ¿Qué es lo que pasa con el cloud? Que la gente sube en los procesos de transformación digital. No, yo tengo todo en AWS y en Azure y ya está seguro. No, al revés. Es completamente al revés. Estaba más seguro en tu casa con un firewall, aunque estuviese mal configurado, que en la nube. ¿Por qué? Porque ahí, solo en AWS, creo que, no sé, la última vez que leí, no sé si eran 170 o 200 productos, ya no sé ni por cuántos va. Antes conocía más, ahora tengo menos tiempo y conozco menos, pero todo lo que despleguemos en cloud es vulnerable. Al final tiene vectores de ataque, es lo que hablaba compañero de los honeypot, ¿no? Si tú abres los puertos típicos, lo primero que van a hacer es escanear. Nos están escaneando continuamente. O sea, es poner una máquina, una IP pública y ya vas a tener intentos de conexión, porque es continuo el escaneo. Entonces, si pones los puertos típicos y haces un buen honeypot, pues vas a ver un poco desde dónde te vienen esos ataques. Para eso yo creo que al final todas estas herramientas que ponen ahí, el NDR, el WAF y demás, o sea, es muy importante todo lo que está en cloud, meter un WAF. Un WAF es el firewall de aplicaciones. Voy a proteger las aplicaciones que tengo en el cloud montadas. Luego, después, dentro del data center voy a meter un NDR, que es el Network Detection and Response, o un XDR. Ahí lo que voy a es analizar el tráfico. El ejemplo que yo siempre utilizo para poder explicar, oye, ¿qué es un WAF o qué es un NDR? Cuando se lo explico a un comité es más fácil poniendo un ejemplo, ¿no? Y es, oye, vas a una discoteca, el portero que está en la puerta es el WAF y el portero que está dentro para que no se peguen es el NDR. Parece una tontería esto, pero es la única forma en la que tú puedes presentar esto a un comité y decir, me voy a gastar 50 casas al año en el NDR y otras 50 en el WAF. Y le dices, ¿quieres que se peguen dentro o no? ¿Quieres tener un problema, un incidente de seguridad que te cueste el 3% de lo que facturas? Estas son las preguntas que se le devuelve a un comité y te dicen, pues no podemos permitir una multa del 3% del 4%. Entonces, al final, todas estas herramientas, el NDR, el WAF, el firewall,
nos ayudan a proteger los entornos cloud. Luego tenemos interesantes el SIEM, ¿no? O sea, montamos un plan de director de seguridad, tenemos un montón de herramientas de ciberseguridad, cada una tiene un portal de acceso, pero necesitamos unificar esa información, ¿no? Para eso se utilizan los SIEM, que es para correlar toda esa información y te generas un dashboard ejecutivo. Eso es lo que luego te vale en las reuniones con comités ejecutivos para decir, oye, hemos parado 500 ataques desde Polonia, hemos neutralizado todos los exit nodes de Tor porque estaban intentando comprar en los e-commerce B2B a través de IPs de Tor, pues los hemos bloqueado eso en el WAF. Toda esa información ejecutiva se puede montar en un dashboard que es lo que da visualmente esa información, porque claro, en un comité pues no te puedes poner y decirle, mira, te voy a enseñar el log que tiene 4 teras el log y voy a estar media hora para encontrar las 3 líneas que te quiero enseñar. No es ejecutivo. Al final, cuanto más resumido demos esos dashboards, mejor, ¿no? Y hay que dar información que asuste. 3 millones de ataques. Han entrado 7 veces en el data center. Eso es lo que les preocupa y ahí es cuando dan dinero para hacer todo esto. Dentro del plan director no me voy a extender mucho porque ya probablemente conozcáis casi todos los proyectos que he puesto aquí, ¿no? El WAF que acabamos de comentar, el firewall de aplicaciones. Pues voy a intentar parar cuál es el riesgo, ¿no? O sea, pues las vulnerabilidades, intentos de cross-site scripting, el XSS, inyecciones de SQL. Este punto es muy importante y el WAF os puedo asegurar que la gente lo pone muy tarde y cuando lo ha puesto es cuando ya lo han atacado. Entonces, esto es algo que no cuesta mucho poner y da mucha visibilidad. Si tenéis la suerte de trabajar con algún fabricante de WAF, tenéis información gráfica muy visual. Entonces decís, oye, tengo ataques desde... Os pongo un ejemplo, ¿no? Yo aquí tuve que parar todos los países, en sector financiero, ¿vale? Es el ejemplo. Tuve que parar todos los países de OFAC. OFAC, que son la lista de prevención de riesgo de capitales, porque no quiero que me venga tráfico a mi banco de esos países, porque van a intentar atacarme, porque, o sea, de repente estás viendo el log y dices, joder, me han intentado acceder 3 millones de veces desde Nigeria, y Nigeria no está en mi red. No tengo usuarios que vivan en Nigeria. Entonces lo voy a bloquear. O voy a bloquear Polonia porque tampoco tengo. O voy a bloquear Polonia porque estoy viendo que la IP de un portátil me está intentando entrar en mis sistemas, ¿no? Todo eso al final es muy visual con estas herramientas como las que hemos visto en la charla anterior. Toda esa forma de graficar, al final, guardar los logs y saber cómo graficarlo es, yo creo que indispensable para que las herramientas de ciberseguridad funcionen. Luego, el NDR es el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? Quiero saber, por ejemplo, yo os cuento, ahí tuve que integrar más de 2.000 e-commerce B2B en una plataforma que dábamos servicio y dábamos microcréditos en tiempo real. ¿Cuál era el reto aquí, no? Y es, oye, dentro de ese tráfico que entra y sale del data center, quiero saber cuál es el bueno y cuál es el que me está atacando. Entonces aquí hay herramientas de NDR que utilizan inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora está muy de moda, pero se lleva usando muchos años. Yo esto os estoy hablando ya hace más de 7 años, en la que pusimos el sistema a aprender y en 6 meses conocía 100.000 patrones. De esos 100.000 patrones, automáticamente todo lo que se salía de ese tráfico usual de nuestros e-commerce B2B lo bloqueaba. Y lo bloqueaba mientras nosotros dormíamos. No teníamos un 24/7 y no había alguien de eso diciendo, una IP de China que está intentando comprarse un PC en PC Componentes. Pues me suena raro, la voy a bloquear, ¿no? Para eso ya hay herramientas que utilizan la inteligencia artificial en base a un aprendizaje de patrones, ¿no? Es necesario tener eso. O sea, por mucho que tengas un 24/7, una persona que esté viendo una pantalla que saltan, lo que hablaban antes de los CVE, las vulnerabilidades, o te saltan ataques y dices, joder, es que me han saltado 100 esta noche. No puedo rastrear todo, es imposible, pues aunque tenga 10 personas. Entonces, ahí hay que apoyarse en inteligencia artificial. Igual que los atacantes se apoyan en la inteligencia artificial para atacarnos, nosotros la tenemos que usar para defendernos. Luego,
el SIEM es lo que hablábamos, ¿no? Voy a monitorizar en un SOC 24/7 todos los proyectos de ciberseguridad en un SIEM y voy a tenerlos bien identificado todo. Entonces voy a tener una serie de playbook en la que voy a decir, oye, analista de SOC, si pasa esto y es crítico, me despiertas, y si no, no, por favor, no me llames 200 veces en una noche porque te han saltado log. Entonces, esa parte de refinamiento también es importante y al final, si hacemos bien esa primera integración y definimos bien lo que queremos proteger, luego es mucho más sencillo que todo funcione bien. Aquí veréis que hay muchos proyectos. Estos son los típicos dentro de lo que es un estándar para poder proteger. Ya no os digo todo porque es imposible, pero la gran parte, ¿no? Temas de DLP, pérdida y fuga de información. Típico usuario cabreado dice, bueno, pues me van a despedir mañana, me voy a descargar 15.000 archivos. Y os digo este ejemplo porque me pasó. Me llamaron desde legal y me dijeron, oye, este se ha descargado ficheros porque se ha enterado que le íbamos a despedir mañana. Digo, no, se ha descargado, eran 14.700, que todavía me acuerdo. Se había descargado todo el fichero de datos confidenciales del banco. Entonces, claro, ¿qué hacemos aquí, no? Pues es importante tener los logs de auditoría de todo lo que hay. Entonces, un DLP también, un ejemplo muy sencillo. Soy un empleado que está a disgusto, que hay muchos, por desgracia, y dice, me voy a descargar este PDF que pone que es confidencial, pero si no, no se van a enterar. Me lo descargo a mi equipo y me lo subo a mi Drive personal de Google, porque eso es más listo. Pues un DLP lo bloquea. Entonces, así, a los curiosos y a los que dicen, bueno, si me voy a ir el mes que viene, me llevo toda la documentación de los proyectos, pues si acaso me lo vuelvo a leer algún día, cosa que no vas a hacer nunca, pero se los llevan. Entonces, eso es bastante importante. Luego, tener claras las políticas de backup. No solo hacer backup a lo loco y llenar teras y teras en el data center, sino que el backup alguna vez te molestes en restaurarlo y decir, pues no funciona. Eso es súper importante. ¿Cuántos backups tienes? Pues tengo 150. ¿Has restaurado alguno? No. Restaura uno. Pues no están los datos de producción. Porque me he equivocado. Y llevo haciendo backup un año y todos los datos no valen para nada. Habitual también. Y más cosas. Bueno, dentro de esto es un resumen de los proyectos más típicos, pero luego hay muchos más. Pero un poco lo que sería una selección que más o menos podemos cubrir casi de todo. Entonces, luego también la parte de auditoría, el tema de firewall, segmentación de red. Esto en los SIG-like cuestiones que hablábamos al principio es, oye, ¿tienes segmentada la red? ¿Tienes microsegmentación? ¿Cuántas data centers tienes? ¿Cuáles son las redes? Si hay un desastre en todo esto te lo preguntan. Es que al final hablamos de que si no pasamos ese cuestionario y pasamos el check de ciberseguridad de una multinacional, no vamos a firmar un acuerdo multimillonario, ¿no? Por poneros un ejemplo ahí, con una compañía parecida a Telefónica australiana, estuve 8 meses discutiendo sobre el primer cuestionario que hicimos y todas las revisiones que tuve que hacer para convencerles que éramos seguros. Y el último punto que había antes, que me lo he saltado, es el más importante y es hacer programas de concienciación de seguridad. Explicar, yo creo que ya no solo explicar lo que es un ransomware, un phishing o una suplantación del CEO, sino enseñar las herramientas de ciberseguridad. La empresa invierte mucho dinero, vamos a dar visibilidad a los empleados y decir, oye, pues mira todo lo que hacemos en seguridad, que no solo estamos ahí tomando café con la capucha y la sudadera negra y haciéndonos pasar por hackers, sino que realmente hacemos cosas que protegen a la compañía. Entonces, esa visibilidad yo creo que es dentro de Security Training and Awareness algo de lo más importante. Proyectos adicionales, el CSPM y el DSPM. Algo que hemos hablado al principio y es postura de seguridad en cloud y la postura del dato en cloud. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque llegan nuestros queridos amigos y es los estándares de seguridad, eso que tanto tememos los de ciber. Oye, tienes que cumplir la GDPR, tienes que cumplir el IPA, que es para datos de salud, perdón. Y el PCI DSS porque mi entidad es financiera y almacenamos datos de tarjetas.
Entonces ahí vienen los problemas, porque nos exigen muchísimas cosas que no tenemos mucha idea de cómo configurarlas. Más proyectos de seguridad, lo que hablábamos de Zero Trust. No se debe confiar en ningún usuario, dispositivo o aplicación, tanto dentro como fuera, sin verificar su identidad y contexto. Esto es súper importante. Al final, intentamos unificar todo hacia una arquitectura Zero Trust en la que todo pase por un punto que tengamos visibilidad. Eso es algo de lo más importante y en la que todas las compañías están invirtiendo mucho dinero, porque quieren tener monitorización de todo lo que sucede en la red, tanto con portátiles, servidores, tráfico de clientes y demás, ¿no? Para eso es súper importante. Y el CASB que hemos comentado antes. Dentro de la planificación de la SISA al 2B hay una serie de necesidades. Esas necesidades, lo que vamos a hacer es diseñar un plan director de seguridad que incluya todas esas tecnologías que hemos visto, tener claro cuál es el presupuesto, los recursos que puedo contratar con ese budget que me han dado inicial y fijar unos KPIs en los que vamos a medir el éxito de la implantación e integración de esos proyectos. La mejora continua tiene que ser algo que esté siempre interiorizado en nuestra cabeza. Siempre tenemos que ir evolucionando y dando servicio a todo lo que hemos montado. Entonces, de una SIS a un 2B pasamos por fijar un presupuesto, montar un equipo de seguridad recomendable, alguien senior, no siempre junior, el junior más para el BAU, pero alguien senior que te diga, oye, la arquitectura tiene que ser esta. Porque en una startup, que estamos hablando del ámbito de startup, no tienes tiempo. O sea, si tardas 4 años en hacerlo en vez de 2, te han hackeado y has muerto de éxito. Crear un plan director de seguridad y monitorizar continuamente. Esto nos va a permitir que luego, con el comité de seguridad, vayamos viendo el avance y lleguemos al 2B. Y ya no pasa esto. Así. Vale. La consecución. Damos protección 360 a la compañía, reducimos el riesgo, o sea, todo esto se basa en detectar cuáles son los riesgos y mitigar esos riesgos. Esas son las frases que siempre tenéis que poner en una slide para el comité. Riesgos que tenemos, riesgos que voy a mitigar con estas herramientas y este presupuesto. Esa slide va a ser la única que te hagan caso. El resto de lo que cuentes y cómo lo cuentes, como no son técnicos ni les importa que su compañía siga adelante y está segura. Lo más importante, reducción del riesgo y cumplimiento normativo según lo que nos requiera cada negocio. Pues podemos tener sector financiero, sector sanitario, cada uno tiene que cumplir unos requisitos. Esos son típicos y estaría bien que lo tengamos en cuenta en todo tipo de ámbitos. Vale, dentro del nivel de madurez, sí que esto es importante, ¿no? Oye, con ese análisis que hicimos al principio de ASIS, vamos a ver en qué nivel estamos. El nivel 1 suele ser lo más normal, ¿no? Y es, oye, pues no tengo nada de ciberseguridad y necesito empezar a montar las cosas. En el nivel 1 es cuando no tenemos nada y somos reactivos. O sea, no hemos montado nada, tenemos nivel 1, que es el nivel inicial. En el nivel gestionado, pues empezamos a hacer los deberes, ¿no? O sea, tenemos un EDR instalado, tenemos gestión de contraseñas, hay una pequeña política, pero no está todo estandarizado ni hay un seguimiento continuo de todo esto. Entonces, estas revisiones que vamos a hacer en esa evaluación continua que hablábamos antes, pues vamos a ir viendo cómo el nivel de madurez sube, el nivel de proyectos y consecución también, el nivel de KPIs que vamos cubriendo va ayudándonos a cumplir ese objetivo. Cuando llegamos a un nivel 3 o a un nivel 4 es donde se suelen quedar casi todas las compañías. En un nivel 3 está ya casi todo definido, pero tampoco hay nada uniforme. Tenemos claras las políticas de gestión de acceso, planes de recuperación y demás, pero tampoco somos demasiado proactivos. En un nivel 4 ya está todo más supervisado, medido, probablemente tengamos alguna certificación de seguridad, esquema nacional de seguridad, la ISO 27001.
tenemos un SIEM, un SOC 24/7, o sea, ya hemos hecho los deberes y tengo casi todo y está funcionando. Y un nivel 5, pocas empresas lo tienen, pero algunas hay, en la que esto es una dinámica. Sí. Y como último, una frase que leí que la verdad es que me gustó bastante, ¿no? Y es: la seguridad es algo más que una meta, es una forma de pensar. Si nosotros, que montamos el plan, nos apoyamos en gente que tiene mucho expertise en el sector de ciberseguridad, le ayudamos a que todos pensemos igual, tanto los de ciber como los que están en marketing. Si conseguimos eso, vamos a conseguir reducir el riesgo en un 200%, porque el que entra a trabajar en marketing o en contabilidad va a decir: pues lo que me contaron en la concienciación es verdad, pues no voy a pinchar en el link y voy a poner el cursor encima a ver si la URL de la empresa o me está mandando a un dominio de China. Al final, eso es lo más importante. ¿Y alguna pregunta? Pues nada, muchas gracias. Sé que es un poco espeso de digerir. Sí. Sí. Pues te diría que el sector banca ahora ha espabilado bastante y está haciendo los deberes, pero el sector sanitario es más delicado. Pero el sector sanitario va bastante por detrás de banca, porque, por desgracia, invierten más en desarrollo, en I+D, de medicina, que en la parte de ciberseguridad. Yo he estado en sector sanitario y te puedo asegurar que van lejos de lo que tienes que tener como mínimos de seguridad. O sea, yo creo que el mejor posicionado a día de hoy es banca, donde no hay presupuestos y está bastante más interiorizado. Sí. Sí. Sí, es muy buena pregunta. La verdad es que la concienciación de ciberseguridad es lo típico, que tú mandas la convocatoria, se conectan 3 de 300 y hay 3 que están alineados contigo y 279 que no. Yo creo que también, yo lo que he utilizado es un poco el miedo, ¿no? O sea, voy a lanzar una campaña, no voy a avisar a nadie, va a ser fake y con esos resultados lo voy a sacar en un all hands, que está todo el mundo conectado, y voy a decir: el 80% ha clicado aquí sin leerse el email y no ha seguido el curso de concienciación que hablábamos de phishing y demás. Entonces, poneros las pilas porque la siguiente lleva premio. Entonces ahí, si infundes un poco el miedo, aunque esté mal decirlo, la gente dice: se ha enterado mi jefe que he clicado aquí, que la he liado, que he metido un ransomware en el equipo, que me han venido los de informática, me han cambiado el equipo, se ha enterado el jefe. ¡Buf! Entonces, cuando tienen miedo, lo hacen. Sí. Sí. Eso funciona también. Sí. 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 A sortear el jamón. Lo del jamón fue súper efectivo. Además, eso nos lo curramos bastante con una compañía externa y estuvimos varios meses preparándolo y espectacular, porque el 70 y tantos, 80% picó. Entonces, claro, era justo en campaña de Navidad, lo hicimos justo cuando había un obsequio, luego también otra que era pincha y te llevas
pincha y te llevas todo lo que quieras de marketing de la compañía, tal, también funcionó.